¿Sabían ustedes que si no tienen contrato con la Comisión Federal de Electricidad, pueden acudir al juicio de amparo para obtener energía eléctrica de manera legal? Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a este episodio de Al Amparo un Café, amigo Carlos Moreno. Rogelio Leal. Bienvenidos. Gracias. Y pues bueno, estamos ya en el episodio 9, como les decía, y en esta ocasión, ya después de ver varios principios generales del juicio de amparo, estamos casi en uno de los finales que se llama el principio de relatividad de las sentencias de amparo, un super tema muy de moda con motivo de las reformas a la ley de amparo que hubo. Y que pues vamos a tratar aquí de las reformas, del principio y de otro tema muy importante que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál es, amigo? Sí, ¿sabían ustedes que si no tienen contrato con la Comisión Federal de Electricidad, pueden acudir al juicio de amparo para obtener energía eléctrica de manera legal? Así es. De esto vamos a hablar al final del capítulo. Pero por el momento, como les decía, vamos a hablar en esta ocasión del principio de relatividad de las sentencias de amparo. Y bueno, ¿este principio qué es? Bueno, es de los más importantes del juicio de amparo, claro. Prácticamente de los rectores, ¿no? de esta herramienta jurídica, porque se trata más que nada que los efectos de la sentencia de amparo, la sentencia amparadora, deben conceñirse únicamente a la persona que vino al amparo hacia el quejoso, ¿no? Solo lo debe proteger a él, ¿no? Exacto, sí. Digamos, la definición general. La definición general. Este principio de relatividad de las sentencias de amparo significa propiamente que, como tú bien lo dices, que la sentencia de amparo únicamente va a proteger a quien acudió al juicio de amparo y no a otras personas en lo general. Esta sería, digamos, que la regla general. Y anteriormente este principio así había regido de manera tajante hasta el 2013, que se reforma la ley de amparo, y entonces ahí ya varían las circunstancias en cuanto a que este principio se regía bajo dos elementos fundamentales, ¿no? Un elemento que hablaba de la limitación de los efectos del juicio, de la sentencia del juicio de amparo, y otra de una prohibición como un elemento negativo. Explícita, ¿no? Ya de darle efectos generales. Exactamente, que es la fórmula Otero llamada, ¿no? Claro. Que decía que la sentencia de amparo no puede tener efectos erga omnes, ¿no? Sí, exacto. ¿Y esto qué significa, estos erga omnes? Es decir, que los efectos de la sentencia de amparo no pueden ser generales, sino tienen que ser particulares a quien acudió al juicio de amparo. Por consiguiente, en un momento se pensó que este principio había variado, o sea, había tal vez desaparecido, claro, ¿no? Decían, claro, no, pues ya desapareció este principio con la reforma. Uh-huh. Pero no es que haya terminado o haya concluido este principio, se ha extinguido, sino más bien lo que sucedió fue que hubo una diferente connotación de este principio al introducirse en esa reforma del 2013 una figura jurídica que se llama la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y entonces por esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad fue que pasó esto. Oye, ahí anda la mascota Al Amparo de un Café. Estamos con la mascota de Al Amparo de un Café. Bueno, ¿qué sucede con todas estas situaciones? Ahí estaba la mascota, ya producción ya se la llevó, bueno, está muy bien. Que si nos la pueden pasar para verla. Se las presentamos aquí a la mascota Al Amparo un Café, pásenla para que ustedes la conozcan. Perdón, amigos, como ustedes saben, este programa es muy orgánico, vaya lo que nos va saliendo. Vean esta cosita que es la mascota de Al Amparo un Café, saluda a la gente y di suscríbanse. Bueno, denle like, ponle la campanita. Y si no, por Noah, aunque sea, ¿no? Se llama Noah. Se llama Noah. Bueno, pues les veníamos platicando. Entonces tenemos estos dos elementos que rigen el principio de relatividad de las sentencias de amparo, que es la limitación de los efectos y la prohibición de dar efectos erga omnes. Exacto. Esta fue la que varió. La segunda, ¿no? Sí, ¿Con qué? Con esta figura nueva de Declaratoria General de Inconstitucionalidad.
que trae como consecuencia que ahora sí, en ciertos casos, bajo ciertos supuestos, se puede emitir esta declaratoria general de inconstitucionalidad y como consecuencia de ello, sí se le puede dar efectos erga omnes en tratándose, pero de esta figura de declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿correcto? Sí, oye amigo, he escuchado a algunos autores decir que prácticamente estos efectos erga omnes, la prohibición de los efectos erga omnes, estaba en la Constitución y ya no está, y ahora fue trasladada directamente a la ley de amparo. Antes estaba en el 107, fracción segunda, y ahorita me parece que está en el 78 ya de la ley de amparo. Pero ya viene la disposición explícita de no dar efectos generales, ¿no? Pero en suspensión. Ajá. Lo que se modificó, porque eso también hubo mucha confusión con esta reforma a la ley de amparo, la más reciente, que acaba de ser, creo que en marzo del 2015, en donde dijeron, dentro de la reforma se incluyó eso. No, esa reforma me parece que fue en junio del 2024, si no tengo mal el dato, en donde ahí sí ya los efectos de la suspensión se prohibieron que tuviera efectos generales cuando se reclamaba inconstitucionalidad de leyes. Sí. Es decir, cuando se pone en tela de juicio una norma general que nos rige a todos y que promovían el juicio de amparo y se pedía la suspensión del acto, entonces, y el acto va a ser la norma, se pedía que esa norma se suspendiera, que a mí me hiciera, que a mí me afectara o que sobre mí tuviera esos efectos la norma. Anteriormente, la ley de amparo no decía que se podían dar efectos generales, pero algunos juzgadores, al momento de emitir sus determinaciones, dieron estos efectos generales a las suspensiones. Y esto, pues, trajo mucha molestia. Claro. Porque no estaba expresamente señalado en la ley, pero hacían una interpretación conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos y una interpretación conforme al derecho internacional, y de ahí derivó que en aras de proteger los derechos fundamentales de una manera más amplia, algunos juzgadores emitieron este tipo de efectos generales a las suspensiones, no obstante que la ley no lo decía. Entonces ahora lo que hicieron los legisladores fue prohibir que lo puedas hacer. Es decir, ni bajo una interpretación mayor, amplia, nada. No ahora sí ya expresamente lo dice, que ninguna suspensión podrá tener efectos generales en tratándose de inconstitucionalidad de leyes, ¿no? Y esa fue la reforma. Sí. La ley, en cuanto a las sentencias de amparo, yo no recuerdo que haya habido una modificación en ese sentido, que los efectos no puedan ser generales. Porque ya existe el principio de que no se puede, ¿no? Claro. Sí, no, yo hablaba de que fue trasladado de la Constitución a la ley de amparo. Bueno, eso sí. Sí, bueno, retomando un poquito y para explicarle a nuestra audiencia un poco en relación con la limitación de los efectos de las sentencias, recordemos que el amparo surgió en una época en la que México, pues, era todo libertario, es decir, para explicarle a la gente cómo funcionaba el juicio de amparo, en vez de garantías le decían libertades, ¿no? Tú tienes libertad de comercio, tú tienes libertad de andar para arriba y para abajo, ¿no? Sí. Entonces, la libertad de tránsito era la libertad de que te podías mover por cualquier lado, pero no definida como tal, ¿no? Exacto. Entonces, se entendió y se explicaba en las universidades que el amparo, pues, es una... digamos, el individuo tiene una esfera de derechos, esfera de libertades, esfera de garantías, ¿no? Entonces, si el Estado con algún acto traspasaba esa esfera de derechos, pues obviamente el individuo se ve afectado. Entonces, ahí entraba el juicio de amparo para sacar a la autoridad o los efectos de la autoridad de esa esfera de derechos y dejarla intacta, ¿no? Es básicamente una analogía para que puedan... Pero si esta esfera... Solamente tu esfera. Sí, exacto. No la mía. ¿No? Sí, era la esfera de Juan, la esfera de Pedro. O sea, no por haber concedido un amparo a alguien, a Juan puede venir Pedro diciendo, ¿sabes qué? Como le concediste el amparo a Juan, a mí también ampárame, ¿no? Exacto. O sea, invocando la sentencia. No, eso no se puede. No se podía. Y de hecho no se puede actualmente. O sea, el principio por eso sigue vigente. Ahora, ¿en qué explicamos hace un rato que tenía una nueva connotación, o sea, una nueva idea de una nueva conformación este principio? ¿Y en qué consiste esta nueva conformación con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? ¿O qué es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Para los que no sepan. Una Declaratoria General de Inconstitucionalidad es cuando la Corte, solo la Corte,
atendiendo en un amparo en revisión, así se llama, él analizando una sentencia de un juez de distrito donde se ha reclamado la inconstitucionalidad de una ley, la Corte, revisando esa resolución del juez de distrito, determina que sí es inconstitucional tal artículo, ¿no? Y al determinar que es inconstitucional tal artículo, le da un aviso al legislativo dentro de los 15 días siguientes. Le dice, oye, declaré inconstitucional tal artículo. No pasa nada, y posteriormente, si vuelve a emitir una determinación en ese sentido a la Corte, en pleno obviamente, pues ahora lo que va a traer como consecuencia es de que le vuelve a dar un aviso al legislativo, a las cámaras, diputados, senadores, para que, pues como diciéndole, oye, mira, te estoy diciendo que esta norma es inconstitucional como para que tú la reformes. Claro. Si no lo haces, entonces se entiende que el Pleno, porque es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene las facultades para que en un término de 90 días, si no ha ejercido su facultad de reforma el legislativo, la propia Corte hace esta declaratoria general de inconstitucionalidad y dice que a partir de ese momento que se emita esa declaratoria, las autoridades no deberían de volver a aplicar esa norma porque ya está señalada como inconstitucional. Y esto sí se hace una publicación en el Diario Oficial de la Federación y es en beneficio de toda la población. Por eso ahí es que ya sí tiene efectos erga omnes, es decir, para toda la comunidad, no solamente para quien promovió ese juicio amparo. Ojo que esto también se reformó con las nuevas reformas. Es así, en el sentido de que con las reformas constitucionales que hubo, recuerden que la Corte ya no se va a conformar por salas y por el Pleno, sino ahora ya nada más se queda el Pleno. Sí. Y entonces... Para esta declaratoria se requieren más de 6 votos. Bueno, se requieren 6 votos. A lo menos va a ser la votación calificada. Antes era de 8 votos porque eran 11 ministros. Ahora 6 votos, como perfectamente lo dices. Y antes la ley de amparo hablaba de salas y Pleno. Ahora ya es únicamente el Pleno. ¿No? Y anterior también anterior a esto también recuerden que antes se establecía que era jurisprudencia por reiteración, decía la ley, pero eso también se reformó porque ya no hay jurisprudencia por reiteración en la Corte. En la Corte recuerden que se hizo la reforma de los precedentes judiciales y que los precedentes judiciales son obligatorios, constituyen jurisprudencia. Entonces ya no necesitan haber 5 resoluciones emitidas en el mismo sentido sin ningún en contrario para que haya jurisprudencia. Claro. En la Corte no, en los tribunales colegiados sí. Pero en la Corte ya no se necesita conformar jurisprudencia de esa manera. Claro, basta con la sola ejecutoria de la Corte y ya es obligatorio, ¿no? Exactamente, entonces ciertos argumentos jurídicos de esas mismas resoluciones que emite la Corte ya conforman jurisprudencia cuando se hace análisis de la legalidad o constitucionalidad de los actos, y entonces en atención a eso, pues ya no necesitas decir jurisprudencia por reiteración y la legislación se modificó en ese sentido y ahora nada más establece que cuando el Pleno de la Corte declare inconstitucional un artículo de una ley, entonces dará este aviso de 15 días, si no hacen caso, posteriormente otro aviso, y si no, pues ya dentro de los 90 días hará esta declaratoria. Claro, ¿qué ejemplo tenemos de declaratoria, amigo? Bueno, hay varios, pero me gustaría un poquito regresarnos a explicar una parte de que el amparo contra leyes lo puede promover cualquier persona que se vea afectada por tal legislación, ¿no? Entonces, si promueve un amparo contra leyes, es el procedimiento ordinario de amparo, es decir, se piden informe a las autoridades, a las que tienen que ver con la creación de la ley, y también a la autoridad que tiene que ver con la ejecución, con la aplicación de esa norma. Y va a culminar con una sentencia que eventualmente pudiera declarar la inconstitucionalidad de esa ley. Ahora, con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pues ya no es necesario ir al juicio de amparo, porque si ya existe esta declaratoria por parte de la Corte, pues ya es un camino más corto, ¿no? Es el que prevé la ley de amparo en el artículo 210, y ya es similar al juicio de amparo, pero con tiempos más cortos, ¿no? Y viene y se reduce. Y ya prácticamente, como ya lo dejó la Corte, el juez analiza si efectivamente esta persona está en el mismo supuesto, y bueno, es que ya se procede
a que esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad salga benéfica para esta persona, ¿no? De los ejemplos que comentabas, bueno, de los más comunes que vemos es en relación con la marihuana, que también ya lo abordamos en un tema pasado. Sí, fue, creo que la primera Declaratoria General de Inconstitucionalidad que emitió la Corte, en el sentido de declarar que era inconstitucional los artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo de marihuana de uso lúdico, ¿no? Uh-huh. Atención a eso fue que se hizo esa Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Qué pasa? Desgraciadamente, no obstante que el derecho pues así está establecido en la norma, realmente las autoridades no han hecho caso a esta determinación, sí. Y entonces la COFEPRIS, que es la que hablamos, no hace caso de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, a pesar de que ya existe y a pesar de que está en la ley, y sigue emitiendo sus determinaciones prohibiendo el consumo lúdico de la marihuana. Lo que trae como consecuencia que entonces ahora el quejoso tendrá las dos vías: promover un nuevo juicio de amparo o promover una violación a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que es de lo que hablabas y que los términos son mucho más cortitos, ¿no? Sin embargo, bueno, cuando estamos aquí, por ejemplo en Yucatán, pues como el informe lo tiene que rendir de la Ciudad de México, pues todavía tarda un tiempo. Entonces, aunque nosotros pongamos los plazos cortos, la realidad es que pues se tarda por esa circunstancia, ¿no? Pero lo cierto es que esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad pues va a traer como consecuencia que las autoridades no deberían de aplicarlo. Exacto. Aunque lo hacen, ¿no? Hay otras declaratorias generales de inconstitucionalidad, pero creo que es un ejemplo muy claro de cómo debería de operar, que a la fecha no opera, y entonces la gente se tiene que ver forzada a reclamar esta violación a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y la Corte determinó en un criterio reciente que también lo pueden hacer a través del juicio de amparo. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, esta declaratoria también es importante decirles que, bueno, en esta primera etapa que dice, bueno, si la Corte declara la inconstitucionalidad de una ley, los 15 días. Y si ya emite jurisprudencia propiamente, no por reiteración, sino emite jurisprudencia, entonces dará nuevamente aviso o dará un aviso y tendrá los 90 días para entonces ya desincorporar supuestamente a través de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad del derecho positivo vigente esa circunstancia, que desgraciadamente, insisto, no se ha materializado. Pero esa es la idea fundamental. Sí, sí. Oye, y tratándose de materia tributaria también hay un tanto ahí. Sí, bueno, ¿no? En materia tributaria no es posible, es la única excepción a esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, de que no es factible hacerlo en materia tributaria. Y esto se entiende porque imagínate que pues vinieran varios contribuyentes invocando la inconstitucionalidad de algún artículo de la ley del impuesto sobre la renta o de la ley del IVA, del impuesto al valor agregado, y que ya con base en esto la Corte dijera que es inconstitucional, y pues se dejaría de captar todos esos ingresos de quienes no vienen al juicio de amparo. Entonces, por eso en esta materia tributaria, que pues son los dineros de la nación, hay en los legisladores pusieron esa excepción en este caso, ¿no? Sí, recordemos que el tema tributario es un tema sensible, ¿no? Para cualquier gobierno, ¿no? Y también es tema fundamental porque es la captación de recursos para poder hacer frente al gasto público. Es correcto. Pero sí, siempre ha habido polémica en relación con los impuestos, ¿no? Sí. Porque incluso por ahí recuerdo alguna clase que tuve de derecho fiscal, el maestro decía, es que a pesar de que saben que el impuesto es inconstitucional, como quieran lo sacan. Dice, porque bueno, hacen el cálculo, a ver, bueno, vamos a sacar el impuesto contra esta cosa, ¿no? Contra tal, grabando tal situación. ¿Cuánto nos va a redituar de ingreso? Haciendo el cálculo, ¿cuánto se van a ir al amparo? Claro. Bueno, si es negocio, sácalo, no importa. O sea, lo que si son peras o son manzanas, sácala, vamos a captar. Y bueno, los que sean del amparo, únicamente a esos, bueno, el principio de la relatividad de las sentencias, únicamente a ellos no les vamos a aplicar ese artículo. No les vamos a aplicar, o en su caso les tendríamos que devolver, etcétera. Pero son mínimos, ¿no? Sí. Entonces realmente por eso pues se siguen emitiendo este tipo de situaciones. Además de que hay varias circunstancias que aquí no queremos entrar en tecnicismos, pero pues va dependiendo de que, por ejemplo, la ley va cambiando.
Año con año se emite una nueva miscelánea fiscal. Y entonces con esto, dependiendo si cambia, si no cambia nada más la forma, sino ciertas... si cambia de fondo, puedes volverla a reclamar. Pero si no cambia de fondo la ley, sino nada más cambian, por ejemplo, los parámetros sobre los que se va a calcular el impuesto, ahí pues ya dices, bueno, no, es que esto ya no lo puedes... ¿cómo se llama? Ya no lo puedes impugnar porque la forma el cálculo ya está determinado. El mecanismo ya está establecido, definido, ¿no? Y eso ya pudo haber sido materia de otro juicio de amparo anterior. Exacto. Y entonces acá pues ya solamente los montos o los porcentajes, etcétera, ¿no? Y digo, son ya cuestiones muy técnicas de cada caso en particular que se tienen que atender. Pero la excepción propiamente que ustedes deben saber es que en materia tributaria no cabe esta posibilidad de que se haga una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y otro punto muy importante es que para que se haga este aviso de los 90 días se tienen que respetar los plazos ordinarios de sesiones, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, en tratándose de normas federales. Y en tratándose de normas locales, porque también se puede, sucede que tendría que ser el Congreso local. Aquí fíjense que hay una cuestión bien interesante, bien importante, que es, por ejemplo, hablábamos otra vez del tema de los matrimonios igualitarios, de los matrimonios de personas del mismo sexo, que contraen nupcias, y no ha llegado a emitirse una declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Y por qué? Pues porque resulta que los jueces de distrito, con una jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre una legislación en particular, no sobre porque cada estado tiene su propia legislación sustantiva en materia familiar o en materia civil, entonces cada uno lo trata de, aunque con diferentes palabras, en esencia lo mismo, ¿no? Pero cada estado pues tiene su propia legislación. ¿Qué pasa? La Corte emite esta jurisprudencia. Y entonces los jueces de distrito, cuando llegaban a reclamar las personas, oye, ¿sabes qué? El registro civil me niega a contraer nupcias o me niega a contraer mi matrimonio con mi pareja, que es del mismo sexo, y por eso me lo rechaza. Nosotros con esa jurisprudencia automáticamente concedíamos el amparo, casi, ¿no? O sea, decíamos, pues sí es cierto, te ubicas en el supuesto. Incluso, recordaban que hablamos del principio de suplencia de la eficiencia de la queja. En suplencia, la eficiencia de la queja, por ya haber jurisprudencia al respecto, la aplicamos y entonces normalmente se concede el amparo. Incluso por ahí hay alguien que también dice que se debía de conceder incluso la suspensión provisional de inmediato en apariencia del buen derecho, porque pues finalmente la resolución final iba a ser la misma. Entonces, ante todo esto, como nunca ha llegado el asunto a la Corte, porque los jueces no lo niegan, y entonces poder ventilar esa circunstancia, por ejemplo, la legislación de Yucatán que lo prohíbe. Si nosotros negáramos el amparo, entonces la persona quejosa tendría la posibilidad de promover su recurso de revisión. Y ese recurso de revisión eventualmente será traído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolver el tema, y entonces ya tal vez ahí emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad. Exacto. Y obligar al Congreso del Estado de Yucatán que reforme la ley. O si no, no obligarlo, sino decirle, oye, ¿sabes qué? Tienes 90 días que ya declaré esto. Hay el proceso, ¿no? Que explicamos, y el Congreso tal vez hacerlo. De lo contrario, tal vez el Congreso, o de lo contrario, si el Congreso no lo reforma, pues entonces hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad, emitirla. Pero no se llega a esto. Porque la mayoría de los jueces, con motivo de la jurisprudencia, que también nos es obligatoria, conforme al 217 de la ley de amparo, pues concedemos el amparo. Exacto. Entonces, tal vez ahí habría un punto de oportunidad de reforma de la ley para que, a través de las sentencias dictadas de manera reiterada por los jueces de distrito, pudiera llegarse a solicitar una emisión de declaratoria general de inconstitucionalidad. Digo, sería bueno, porque eso, además de que bajaría el trabajo, la carga de trabajo de los juzgados de distrito, más que eso, traía un beneficio a la población. Exacto. En el sentido de decir, oye, ya se hizo la declaratoria general de inconstitucionalidad, pues ya no tengo por qué gastar recursos económicos y personales de tiempo, esfuerzo y todo lo que implica el tener que estar yendo a un juicio, porque ya hay una declaratoria y entonces las autoridades lo debieran de hacer. Claro. Y ahora, que hubiera una sanción a las autoridades que no cumplen con la declaratoria, porque no hay ninguna sanción, y esto trae como consecuencia lo que está sucediendo con el tema de la marihuana.
no pasa nada. No pasa nada, exacto. Y entonces incumple con la mano en la cintura, ¿no? Sí, como dices, es una buena propuesta, porque al final de cuentas el amparo está dirigido a las personas, y el hecho que incluso tengas que evitar a venir al juicio de amparo, porque a través del juicio de amparo previamente ya se trabajó para que las autoridades dejen de aplicar ese artículo o lo reformen, y ya la autoridad competente, en este caso pues el Registro Civil o la COFEPRIS, ya directamente lo hagan, pues ya no existe necesidad de los gobernados de acudir al juicio de amparo. Entonces, sí, porque además, por lo que he sabido, a veces estos juicios de amparo se cobran muy caros, por ejemplo estos de la marihuana, cuando ya es un criterio establecido. O sea, casi el abogado agarra un machote, lo hace, trámite, lo firma y lo presenta y listo, y no mueve un dedo más. Claro. Digo, no es que sea malo, sino simplemente como ya es un criterio establecido, pues ya lo hace. Claro que él sabe que es como aquel que cobra mucho nada más por mover un tornillo, ¿no? Dice, sí, pero yo sé que tornillo es el que hay que mover. Entonces digo, no echamos en cara esa circunstancia, pero digo, para la población en general que no tiene un abogado o que tiene la necesidad de acudir a un abogado para hacer esto, si se hiciera caso de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pues no tendría por qué acudir y hacer ese gasto, digamos, innecesario, ¿no? Sí, claro. Entonces, digo, estas cuestiones son interesantes. Ahora, retomando esta cuestión del principio de relatividad de las sentencias, porque veíamos que nada más es por cuanto hace al elemento negativo de la prohibición de erga omnes, que es donde existe la excepción con motivo de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, vemos que tenía otras implicaciones el principio de relatividad. Y es como aquel ¿qué pasa si se muere, por ejemplo, el quejoso y le afecta nada más derechos personales? Sí, no, ahí está perfectamente delimitado, ¿no? El quejoso, porque aunque pudieran algunas personas tener algún posible derecho, alguna reparación del daño, algo así, pues a final de cuentas todo se circunscribe al quejoso. Ellos tendrán por su parte que ejercitar las acciones conducentes vía ordinaria, ¿no? Exactamente. En caso de que consideren. Pero en el juicio de amparo, pues, si viene el quejoso y fallece, pues... Sí, si son cuestiones estrictamente personales del quejoso y fallece, pues se debe sobreseer en el juicio, precisamente por el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Y bueno, también hay una causal de sobrecimiento, ¿no? De la muerte del quejoso. No, pero también digo, en relación al principio de relatividad, porque pues no se puede amparar a alguien más que no haya venido. Entonces, en atención a eso, pues ahí aplica perfectamente y pues ya no hay materia que seguir. Otro ejemplo, bueno, a la inversa, es en relación cuando existe el litisconsorcio, ¿no? Eso está también, pues, digamos, A y B forman el litisconsorcio necesario para integrarlo. Y bueno, uno de ellos nada más viene al amparo. Entonces, si obtiene que la justicia de la Unión lo ampare y lo proteja, Juan y Pedro, si nada más viene Juan, pues... digamos, los efectos ahí sí alcanzan a Pedro, ¿no? Precisamente por esa unidad que da el litisconsorcio. Sí, porque vamos a poner un ejemplo para que se entienda esto muy bien. ¿Qué es el litisconsorcio pasivo necesario? Es que necesariamente, que obligatoriamente, si yo llamo a Juan, tengo que llamar a Pedro a un juicio. ¿Por qué? Porque con los dos existe la relación jurídica, vamos a ponerlo. Entonces, yo no puedo demandar a ellos de manera individual, sino los tengo que demandar a los dos de manera conjunta. Eso es un litisconsorcio pasivo necesario. De tal manera que si yo llamo a Pedro, pero no llamo a Juan, y Juan se entera, ya incluso dictada la sentencia, Juan se entera cuando ya van a ejecutar el acto, y dicen, oye, ¿sabes qué? Te vengo a quitar esto, o te vengo a ejecutar esto. Oye, pero a mí nunca me llamaste a juicio. Entonces viene como un tercero extraño por equiparación, que se llama, es decir, debió de haber sido llamado y no fue llamado, y viene el juicio de amparo, promueve su juicio de amparo, dice, me violaron mi derecho de audiencia previa, porque ya me están afectando sin haber sido oído y vencido en juicio, y entonces se concede el amparo. Vamos a decir que efectivamente se le debió de haber llamado. Ante esa cuestión, como se concede el amparo, el efecto va a ser para que se reponga el juicio hasta el principio, hasta la presentación de la demanda de amparo. Y entonces se deja insubsistente todo lo actuado. Y es lo que tú dices, con el litisconsorcio, a Pedro le va a beneficiar que quede insubsistente todo. Existe una reposición del procedimiento y se queda sin efectos todo lo actuado. Claro. Hasta el emplazamiento de Pedro. Donde fue la violación. Ese queda firme, el emplazamiento de Pedro. Ahora,
por cuanto hace a Juan, bueno, ahí hay una jurisprudencia muy interesante que dice, bueno, pero es que si no llamó a Juan, tal vez tendría que quedarse insubsistente el juicio hasta el momento de la presentación de la demanda, y en la presentación de la demanda requerir al quejoso de decirle, requerir al tercero interesado, en este caso, al que los demandó, y decirle, oye, ¿quieres llamar a Juan? Porque yo no lo puedo como juez de primera instancia, con motivo de la sentencia de amparo, llamar a Juan. Claro. Sino oye, tienes que ampliar la demanda en contra de Juan, ¿lo vas a hacer? Y si no lo haces, pues entonces ya te desecho la demanda. Claro. ¿No? Sí. Pero si lo haces, entonces ahora sí, emplazar a Juan. Yo creo que se podría quedar firme el emplazamiento a Pedro, ese no tuvo problema. Entonces ahora sí, ya integrado el litisconsorcio pasivo necesario, ya con ambos, seguir todo el juicio. Pero sí, los efectos sí alcanzan al otro, ¿no? Exacto, ¿qué es lo que Caso contrario, cuando no hay litisconsorcio, y bueno, si alguna persona considera que debe haber sido llamado a juicio, y bueno, por ahí también se le concede el amparo, pero no existe el litisconsorcio, bueno, los efectos de la sentencia son para que se le llame a juicio, pero dejando subsistente todo lo que hace el juicio por cuanto hace a la otra persona, ¿no? Exactamente. Y eso también va a haber en materia laboral, por ejemplo, si se demanda a dos patrones, solamente que se les reclamen las mismas prestaciones, sucede esto, pero si no se les reclaman las mismas prestaciones, entonces sí puede quedar el juicio subsistente por una parte y nada más por el otro reponer el procedimiento para efecto de que sea llamado, ¿no? Y sobre ese se va a tener que volver a llevar todo el juicio. Pero como fueron diferentes prestaciones las que se reclamaron, las ya reclamadas a uno y la sentencia o el laudo dictado respecto a uno, ese queda firme, y solo respecto del otro hay que pues propiamente llamarlo y iniciar el juicio solo por el otro, ¿no? Sí. Y digo, hay muchas cuestiones aquí importantes. Ahora, el juicio de amparo es importantísimo que ustedes sepan que en el caso, por ejemplo, de los alcances de los efectos de una sentencia concesoria por la aplicación de una norma estimada inconstitucional van a variar dependiendo del amparo directo y el amparo indirecto, ¿no? Es diferente, claro. Si se trata del amparo directo, entendamos que en este tipo de sentencias la inconstitucionalidad únicamente es del acto reclamado, ¿no? Y cuando se trata de amparo, y solamente respecto a ese acto reclamado se declara inconstitucional la ley y listo. En cambio, cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma en amparo indirecto es para que no se te vuelva a aplicar esa norma, ni en lo presente, ni en el futuro, y si se te aplicó de manera anterior, queda sin efecto eso, porque esos son los efectos del juicio de amparo indirecto, ¿no? Claro, ahí es diferente. El directo va prácticamente en contra de la resolución, y el amparo indirecto, sí, los efectos son básicamente para el individuo, ¿no? Que no se le vuelve a aplicar esa norma. Ahora, aquí nada más con esto creo que terminaremos este principio que es sumamente importante, un aspecto en relación a... ¿Recuerdan cuando tuvimos de invitada a la juez Carla y que habló de esa sentencia tan interesante que emitió? Sí. Bueno, en esta dijo que de alguna manera su resolución podría tener implicaciones a otras partes, que era precisamente pues, la circunstancia de que no se aplicara ese test que estaba terrible en contra de otras personas, ¿no? Y entonces que fueran propiamente, ¿cómo se llama? Eran hipoactivas, ¿no? Hipoactivas sexualmente, y que entonces decía, se les formulaba ese test, al decir ya no puedes formular este test, pues era a todas las personas que estuvieran en ese supuesto. Entonces, aún y cuando existe este principio de relatividad de las sentencias de amparo, la Corte ha emitido criterios en el sentido de que sí subsiste este principio, sin dejar de advertir que en algunas ocasiones los efectos amparadores de la sentencia pueden llegar a abarcar un beneficio para otras personas que no hayan acudido de manera directa al juicio de amparo. Como un efecto indirecto para ellas que no vinieron y les beneficia. Y entonces el juzgador tendrá que cuidar de qué manera atiende esa cuestión en especial y en particular, ¿no? Entonces es sumamente importante que en los efectos de la sentencia de amparo esté plenamente señalado y plenamente precisados los efectos para evitar cualquier violación o cualquier transgresión a este principio. Claro, porque recordemos también que es improcedente el juicio de amparo cuando los efectos que pudieran darse a la sentencia están en fueran generales. Sí, exacto.
Entonces ahí se puede incluso ahí se puede hasta desechar una demanda, ¿no? Si se advirtiera, oye, te voy a amparar, pero esto tiene unos efectos generales. Y pues no se puede, o sea, es contra natura del juicio de amparo. Exactamente, ¿no? Sí, en relación con lo que mencionas, vaya, para aterrizarlo en un ejemplo, por ejemplo, que Juanita, ¿no? De tal comunidad donde no hay una clínica de salud, viene reclamando el derecho a la salud, derecho a la atención médica, etcétera, etcétera. Se le concede el amparo y se obliga al Estado a que en esa comunidad ponga una clínica de salud, ¿no? Ajá. Obviamente esto no va a ser la clínica de salud de Juanita, porque Juanita, si viene claro. Pedro María, pues no, también, ponle otra para Pedro María. O sea, no. A final de cuentas, estos efectos, a pesar de que son para Juanita, radian hacia otras personas. Hacia otras personas, ¿no? También. Radian beneficios para otras colectivos, personas. ¿no? Exactamente. Sí, porque eso mucho tiene que ver con el interés legítimo. ¿No? Porque como son intereses colectivos, pues ahí aunque venga una persona, pero esa persona forma parte de esa comunidad, pues le va a beneficiar a todos los demás, ¿no? Tema que ya abordamos creo que en el capítulo 2. Sí, entonces bueno, sobre este principio podríamos establecerlo que de ahí de manera muy general tenemos estos aspectos y entraríamos en el tema muy interesante y que todos están esperando seguramente, que es esto de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí ¿cómo se da? Vaya, tú como juez, ¿qué has Miren, visto? sobre esto hay una circunstancia. Esto ha caminado históricamente de manera distinta. Sí, en un principio... Perdón que te interrumpa. Creo que todo empezó cuando la interpretación de la Corte, que si la comisión era autoridad para efectos del amparo o no, que sí, que no, que sí, ya que no. eso voy, ¿no? Sí. Recuerda, en un tiempo, la Comisión Federal de Electricidad se dijo, no es autoridad. Y entonces decías, bueno, no es autoridad. Luego resultó que decían, oye, pero ¿sabes qué? Y entonces, ¿cómo combato esos actos? Si no es autoridad, ¿cómo los combato? Los actos del corte de luz, que es a lo que a todos nos aterra y a los que todos peleamos, claro, ¿no? Claro. Un corte de luz arbitrario por personal de la Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo lo combato? Y entonces la Corte dijo, bueno, sí es autoridad. Entonces, vete a la ventanilla de autoridad y atiéndelo por ahí. Te ibas como autoridad y entonces dijo, el juicio amparo, contrato de autoridad. Procede. Ajá. Después dijeron, caray, espérate, si es acto de autoridad, ¿qué tipo de autoridad es? No, pues es autoridad administrativa. No, pues entonces, ¿sabes qué? Espérate, antes del juicio de amparo está el juicio contencioso administrativo. Agota el principio de definitividad, vete al juicio contencioso administrativo, porque es autoridad, claro. Y ya, ¿no? Y ya vienes. Y ya vienes. Después, oye, no, pero en algunos casos, no siempre, porque si el corte es a través de un procedimiento de revisión, de todo, entonces ahí sí es acto de autoridad. Si fue un corte de que llegaron, nomás te cortaron y no te abrieron un procedimiento, porque no pagaste, entonces ahí si no hay procedimiento, es acto de autoridad, vente al juicio de amparo. Bueno, los dos era acto de autoridad, pero acá no tenías que agotar porque era un corte arbitrario que no hubo procedimiento. Y si había procedimiento, el juicio contencioso administrativo. Y incluso empezó a haber el problema de si el recibo de luz era una resolución administrativa o no era una resolución administrativa, o cómo se debía tratar. Finalmente la Corte dice, ¿sabes qué? Con motivo de que se reforma la Comisión Federal de Electricidad, acuérdate que se reforma y se vuelve un ente pues propiamente privado, ¿no? Y entonces a raíz de esa reforma, entonces dicen, no, ¿sabes qué? Ya no es, ya la Comisión Federal de Electricidad ya no es autoridad, sino que es un particular o equivalente a una particular, y entonces tienes que agotar el juicio ordinario mercantil, porque si tú firmaste un contrato, es una prestación de un servicio por un ente que no es propiamente una autoridad, con motivo de las reformas a la ley de energía y todo esto, y de competencia económica y todo esto, que trajo una nueva definición de la Comisión Federal de Electricidad, y entonces ahora vete al juicio mercantil, ordinario mercantil, ¿no? Sí, exacto. Pero también existe la posibilidad que ante ese corte de energía eléctrica pues pudieran verse involucrados otros derechos, ¿no? Otros derechos, derecho a la salud o derechos a la vida, fundamentales, ¿no? Ajá, exacto, porque pues pudiera ser que una persona venga aduciendo que le cortaron la energía eléctrica, pero tiene en su casa un familiar que tiene un respirador, ¿no? Entonces, si se lo cortan o vaya,
no va a poder hacer frente. No podría sobrevivir. Pero siempre y cuando lo acrediten. Lo acrediten, Porque es muy fácil decir, y a pesar de la protesta y todo eso, pero siempre y cuando, digamos, con la demanda de amparo debe darse todos los elementos al juzgador para que pueda él interpretar y actuar en favor y otorgar la suspensión, ¿no? Que es lo que generalmente les interesa. Sí, porque incluso lo ponen como una suspensión de plano de peligro de privación de la vida. En este caso, de una persona que se encuentra, por ejemplo, en cama y que necesita de un respirador artificial para poder subsistir, para poder sobrevivir, pues si llegan y le cortan la electricidad, obviamente entra la pila, el regulador, el backup, ¿no? De respaldo, y podrá estar unas 2-3 horas o tal vez un día, pero pues necesitas reconectarle la luz de manera inmediata. Entonces, ante la circunstancia de que hay un peligro de privación de la vida, pues sí se podría conceder una suspensión de plano para que se le reconecte la luz de manera inmediata. Obvio, siempre tendría que haber una prueba de que efectivamente así es, y bajo protesta de decir verdad, estás diciendo la verdad, porque si te estás prevaliendo de eso para lograr que te conecten la luz y no es verdad y se logra saber esto, pues entonces puedes cometer un delito. Eso es tener mucho cuidado en este aspecto. Entonces, sí, hay la importancia de la protesta, ¿no? Sí, entonces tienes que hablar con la verdad, y si es así, no habrá ningún problema. Ojo, nos ha pasado, hemos tenido casos de esta naturaleza en donde hemos ordenado la reconexión de manera inmediata, ¿no? Incluso hay una tesis o jurisprudencia que habla que ante la transgresión de derechos fundamentales de las personas sí procede el juicio de amparo en contra del corte de la Comisión Federal de Electricidad, pero la regla general es que si tengo un contrato, tengo que ir a un juicio ordinario mercantil, en donde, ojo, tú puedes pedir medidas cautelares, y esa medida cautelar puede consistir incluso en la reconexión. Entonces es importante. Ahora, si no tengo contrato, ¿qué pasa? Ahí sí puedes venir al juicio de amparo directamente, y bueno, ya se te concedería la suspensión, ¿no? Para que te vuelvan a conectar. Porque no puedo ir a la instancia mercantil. Claro. O sea, ¿cómo voy a ir a la instancia mercantil a pelear algo de que no tengo un contrato? Claro. O a veces, por ejemplo, formulo un contrato y resulta que la Comisión Federal de Electricidad pasa un mes y no me va a conectar, y entonces puedo solicitar esa circunstancia para que a través de un juicio de amparo, para que le den premura a ese trámite, porque ya ha pasado mucho tiempo y a pesar de que ya se le ve un contrato, pues no se lleva a cabo, ¿no? O sea, porque tal vez ni el contrato me lo han dado. Entonces yo nada más fui, hice el trámite, pero no me dicen nada o no me contestan, o muchas cosas así que pueden llegar a suceder, y en esos supuestos, ahí sí sería posiblemente procedente el juicio de amparo indirecto en contra de actos de la Comisión Federal de Electricidad. Tengan en cuenta que esto, al ser la regla general que procede el juicio mercantil, pudiera ser que, dependiendo del juez de distrito que te toque, tenga una interpretación en un sentido o en otro. Entonces, eso también es importante ven la cintilla que está ahí abajo. Exactamente, ¿no? Lo que decimos aquí no compromete criterio de los suscritos, porque tenemos que ver cada caso en particular, ni de otros jueces de distrito, ¿no? Exacto. Pero es muy interesante este tema de la Comisión Federal de Electricidad, y bueno... Y es muy recurrente, ¿no? Porque muy recurrente. Demandas, y también aduciendo también cuestiones, ¿no? Es que tengo menores y necesito darle la leche, o tengo personas de la tercera edad, pero o sea, ahí va a depender de la interpretación de cada juez, pero podría ser que no se considere como un acto de autoridad. Claro. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, y los estaremos esperando en el nuevo episodio que estaremos próximamente a grabar, y que con mucho gusto ahí los estaremos esperando al amparo de un café. Nos vemos. Bye. Bye.